A ver, como he dicho, la FIFA al organizar el torneo lo que estaba provocando en los Juegos Olímpicos es que jugasen selecciones absolutas, porque al final a la FIFA lo que le interesaba era que jugasen las mejores selecciones. ¿Qué pasa? Se crea en el año 1930 el Mundial de Fútbol y como el Mundial de Fútbol tuvo tanto éxito, no los primeros, porque al final sí es cierto que estuvieron unos pocos años organizando Juegos Olímpicos y Mundiales a la par. Pero se cansaron y dijeron que el mundial tenía más repercusión internacional y dijeron, pues venga, vamos a dejar de lado los Juegos Olímpicos, vamos a centrarnos en el mundial. Y le echaron un pulso al COI diciendo, vale, os dejamos organizar los Juegos Olímpicos, el fútbol en los Juegos Olímpicos, pero no quiero que llevéis a las selecciones absolutas. Y aquí entramos en el año 52, recordamos que hubo una pausa también entre guerras. Vamos, que en el año 40 en el año 40 y en el año 44 no hubo Juegos Olímpicos por cuestiones obvias, porque lo mismo Sí, no estaba bien, había ¿no? que hacer. Por lo que Igual, sea, igual, igual lo que es tiro al plato hubiera sido tiro al hombre. Pero habría habido bastante tensión entre algunos países, ¿eh? En esos Juegos Olímpicos. no me imagino yo ese bloque Estados Unidos contra Alemania. O, o ese Contra Inglaterra. Japón. O ese Inglaterra. Eso, perdón. Estados Unidos contra Japón o ese Inglaterra-Alemania. No me lo quiero imaginar porque seguro que hubiera habido un poquito de tensión. Pero hubiera estado guapo, hubiera estado guapo. El caso es que después de ese torneo absoluto, vemos ahí torneo amateur. A ver, torneo amateur entre comillas. Porque aquí hay una trampa que no está muy. Vamos, que no tiene mucha repercusión en el mundo del fútbol a nivel internacional. Pero es que las selecciones absolutas no podían ir. Entonces llevaban un combinado amateur para jugar estos Juegos Olímpicos. Pero solo las selecciones de la UEFA o europeas y las selecciones americanas. Las selecciones del bloque soviético, recordamos que de aquella época Europa estaba dividida en dos, el bloque soviético y el bloque occidental. Pues en el bloque soviético sí permitían llevar a las selecciones absolutas. ¿Por qué? Pues supongo que para no entrar en conflictos. Claro, ¿qué pasa? Metemos en el bloque, en estos torneo amateur con selecciones absolutas, a selecciones como Hungría, que Hungría actualmente es la selección con más oros, precisamente porque jugaron su selección absoluta contra equipos que podríamos jugar tú y yo, Iván, perfectamente, esos Juegos Olímpicos, si representamos a España. Sí, al final llevamos durante estas semanas diciendo que aquí sobre todo en España, pero me refiero a nivel europeo, Estados Unidos, el fútbol en general, tiene menos repercusión que un mundial, que lo hablábamos el otro día con Tomás y también, y muchas veces nos preguntamos por qué, en parte por esto, ¿no? Porque al final no, desde hace tropecientos años no llevamos una selección absoluta porque no se puede, y para nosotros tiene más valor jugar un mundial o una Eurocopa. El hecho de que Hungría tenga más oros que el resto de Hay que selecciones decirte eso, que cuando Hungría los ni oros los siquiera se tiene. clasifica para mundiales. Hungría los tiene. Claro, a ver, lo que pasa que en aquella época, pues Hungría tendría que ser una selección. Bueno, igual Sí, potente no, vamos. pero ahora hay que recordar que estos oros que tiene Hungría, que vemos aquí, que es la selección que más oros ostenta en la actualidad, los tiene porque jugaron su selección absoluta. O sea, es la selección absoluta de Hungría jugando Claro, contra es que es a lo que es a lo jugando que me contra refiero. chavales de Al la final es calle, que básicamente. al final no es lo mismo jugar una selección absoluta contra otra selección absoluta en la cual Hungría no tendría prácticamente nada que hacer. Bueno, ahora en las Eurocopas está plantando bastante cara, lo hemos podido ver este año, lo pudimos ver en la de 2016, que jugar contra un combinado de, pues lo que has dicho, chavales, sub-23 o incluso de menor edad, que sí, pueden ser unas promesas emergentes del fútbol europeo, pero que en ese momento es como lo que has comentado, si nos ponemos a jugar tú y yo, no es tanto, pero prácticamente, ¿no? O sea, y al final creo que eso ha hecho bajar un poco la expectación en el mundo del fútbol. No es lo mismo ver un España-Estados Unidos con Durant, con Tatum, con Pau Gasol, en este caso Pau Gasol que lleva 2 años lesionado, pero con Marc, con Ricky, a verte una España-Japón hoy que sí, va a poder jugar Asensio, juega Cubo, yo qué sé, pero no están pudiendo ir la selección absoluta, no podrían ir todos los que han jugado la Eurocopa, por ejemplo. Pero, No puede ir Brasil, que ha jugado la Copa América. pero Eso fíjate hace que eso perder un eh, poco de valor. eso realmente es
fíjate de dónde viene, porque te lo he puesto aquí precisamente con lo de FIFA contra el Comité Internacional Olímpico Internacional. Viene de este pulso. Realmente la FIFA no quería que los Juegos Olímpicos se organizasen o que le tapasen la Copa del Mundo, y lo que hicieron fue básicamente eso, es decir, oye, no quiero que el Mundial sea menos que los Juegos Olímpicos, así que directamente, como nosotros somos el organismo del fútbol, pues vamos a prohibir que las selecciones absolutas puedan ir. Claro, esto funcionó con las selecciones occidentales, porque la FIFA es un organismo que de aquella era un organismo occidental, pero el bloque soviético se lo pasó por el forro de ahí abajo y dijo, venga, nosotros vamos a seguir con las absolutas, porque y de hecho les funcionó muy bien porque, bueno, en el caso de Hungría se llevaron 3 oros, quiero recordar, 3 oros olímpicos. Sí, es algo muy, muy extraño. Y luego, en el año 84, bueno, estos fueron dos Juegos Olímpicos simplemente, Seúl y Los Ángeles. El torneo mix, que realmente es mezcla en una misma selección jugadores amateur o junior, más que amateur, junior. O sea, chavales como la selección sub-21 o sub-23 en este caso. Mezclado con una selección absoluta. No únicamente llevar a 3 jugadores de la absoluta como se puede llevar ahora, o de cualquier edad, quiero decir, no de la absoluta, no tienen por qué ser jugadores de la absoluta, sino que podías llevar una mezcla. Y luego en el año 92 pues dijeron que la normativa fuese clasificarse, mejor dicho, a través de, en el caso UEFA, del Europeo Sub-21, y aprovecharon así para llevar a la selección Sub-21, que en selección olímpica se convierte en selección Sub-23, que es como Sí, se como lo podría conocemos hoy. decir, se podría decir que ese torneo mixto tuvo algo de éxito, ¿no? Porque si no, yo creo que no hubieran implantado el torneo sub-23. Es verdad, como has comentado, que tiene los límites el torneo sub-23, de que solo puedes llevar a 3 jugadores de superior edad. Pero bueno, yo creo que ese torneo mixto tuvo un poco de éxito en el hecho de equilibrar entre jugadores más veteranos con jugadores más jóvenes y al final, bueno, premiar un poco también a esos chavales que los europeos sub-21, pues bueno, como que no tienen tanto prestigio, podríamos decir, así se clasifican a unos juegos, pero para mí equivocado porque la FIFA se piensa que el oro olímpico va a competir con el mundial y creo que no tienen nada que ver. Creo que podríamos tener 2 torneazos espectaculares que para nada se tienen que pisar porque además no son el mismo año, o sea, son cada 2 años, no tiene mucho No le sentido. pisaría al mundial, sí le podría un poquito poner contra las cuerdas a la UEFA y a la Conmebol, porque sí que pisaría Copa América y Eurocopa. Sí, pero bueno, al final sería también llegar un poco a un acuerdo, ¿no? Es igual que en el mundo del baloncesto. Sí. O sea, sería un poco llegar a un acuerdo de que la Eurocopa se haga en otro año, como ha sido este, vale, en este se han tenido que hacer también los Juegos Olímpicos por cuestiones pandémicas, pero hacer los Juegos Olímpicos un año, la Eurocopa otro, el Mundial otro, creo que te quedan, lo que no habría que hacer es Copa Confederaciones, creo que es, No, y de hecho eso yo ya, creo que ya pasa a la historia, eso ya, dudo ya, que vuelva. ya no se hace, yo creo que tienen que desechar la idea de descansar un verano, pero no pasa nada porque haya una Eurocopa, unos Juegos y un Mundial con selecciones absolutas, que lo vemos en baloncesto, y que, hombre, creo que tiene más éxito y más atractivo para el espectador que no estar viendo a jugadores que sí, que son buenos proyectos, pero jugadores sub-23 al fin y al cabo. Lo que es curioso es que lo de llevar a una selección sub-23 solo se haga en fútbol masculino. En fútbol femenino no ocurre esto, en ningún otro deporte ocurre esto, obviamente, porque al final esto es cuestión de la FIFA, pero que solo sea en fútbol masculino. Sí, al final porque es verdad que el Mundial Femenino lleva 2, 3 años teniendo bastante importancia, pero bueno, yo creo que la FIFA como que le da un poco igual, ¿no? Si se me permite decir que le da igual el Mundial Femenino, no le da igual a nivel de propaganda y demás, porque hemos visto que se ha publicitado mucho, pero sí le da un poco igual el que el oro olímpico compita, entre comillas, con su mundial, porque es que en realidad no compite. O sea, la propia FIFA es la que se está contradiciendo, llevando en unas a selecciones absolutas y en el otro no, en el masculino no dejando que vaya. De todas formas, ahora tampoco sé exactamente si es la FIFA la que lo prohíbe. La FIFA es la que lo prohibió en aquella época, en los años 30. Pero como esta es una normativa del año 92, a ver, yo interpreto que la FIFA algo tiene que ver, desde luego. Porque si no, yo creo que al COI le Sí, interesa porque más. yo creo que si no, A ver, claro, al COI le al interesará Comité más que vayan Olímpico los le mejores. interesaba que... Imagínate una Argentina yendo con Messi, Brasil yendo con Neymar todos los años y no solo el año que se juega en Río,
España yendo con la selección absoluta, hombre, Al final es un creo que mundial, más interés sí es un tiene. mundial en pequeñito, porque son menos equipos, pero es un mundial. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo? Volvemos al baloncesto. Con todas las estrellas estadounidenses, con todas las estrellas España, Doncic pudiendo ir con Eslovenia, eh, no sé, Francia. Hombre, tiene bastante más interés a que fueran los sub-23 de todas las selecciones. También es cierto que el mundial de básquet tiene mucha menos repercusión que los Juegos Olímpicos en baloncesto. Y en fútbol eso tampoco pasa. A ver, realmente Sí, es que es un tema un poco complicado básicamente por eso, porque quizás hay sponsors de por medio, ¿no? El patrocinio, el famoso patrocinio y el dinero que la UEFA, o mejor dicho la FIFA, no estoy con la UEFA, macho, estoy pensando en clave Eurocopa. Eso que la FIFA pues puede, digamos, al final esto es un negocio. Jode decirlo, pero el deporte y sobre todo el fútbol es un negocio. Entonces, sí, está claro. hablando en clave económica, a la FIFA, incluso al COI, digamos, no sé si puede tener algún tipo de beneficio por fuera, porque yo creo que beneficio, Tanto en clave económica, creo que les interesaría más llevar a selecciones claro, absolutas que te pueden dar una mayor audiencia. Incluso, vale, estos Juegos Olímpicos son a puerta cerrada, los partidos que son cerca de Tokio, porque vimos el otro día en el Estadio Miyagi que sí que había público, pero al Comité Olímpico, en unos Juegos Olímpicos normales, le interesa que vayan selecciones absolutas porque lo más probable es que llenen los estadios con más facilidad y que venda mejor esos derechos televisivos. eso es. Bueno, eh, también te digo eso, Pasamos. antes de eso, antes de que se crease el mundial, evidentemente el torneo olímpico era lo más tocho. Y hay que recordar que España tiene una plata olímpica en el año, bueno, en Amberes 1920, que fueron los primeros Juegos Olímpicos los que España consiguió medalla en fútbol. Tampoco ha conseguido mucho, la verdad, solo tiene 3 medallas. Esperemos que este año sea la cuarta. Pero de aquella, la diferencia con respecto a cuando la consiguieron en Barcelona y en Sydney es que España consiguió medalla olímpica en el torneo más grande del mundo del fútbol internacional, porque de aquella no había mundial.